Bienvenidas, bienvenidos a Cuestión de Gustos. Estamos haciendo esta versión, estas ediciones especiales en cuarentena, cosa que tiene sus dificultades, pero también tiene sus bellezas, porque nos permite poder conectar con algunos creadores y creadoras que están más allá de las fronteras de la capital chilena, y en este caso tenemos la posibilidad por fin de conversar con Arelis Uribe, quien está en Nueva York. Arelis, ¿cómo estás? Así es. Hola Antonella, estoy bien, a veces me atrapo, a veces me doy cuenta de que tengo mucho tiempo y eso es inspirador para crear, pero nada, pues acá tratando de resistir, está difícil la cosa en Nueva York, hay varias gente contagiada, pero nada, pues hay que vivir el día y el día de hoy estoy bien y estoy sana. ¿Tú cómo Bueno, estás? yo estoy bien, también muy agradecida de poder trabajar desde casa y también en ese mismo ejercicio, no sé si te pasa, pero uno se da cuenta de sus privilegios, de poder estar Mm, en un lugar protegido, las cosas básicas más o menos resueltas y teniendo tiempo para pensarse, incluso para bajonearse si eso es lo que sucede, ¿cachai? Y encuentro que claro. hemos entrevistado suficientes especialistas en salud mental como para entender Mm, que también está bien, que estamos en una crisis y eso pasa. Eh, claro. y bueno, me parece interesante hablar contigo en el contexto de este programa para poder contar respecto a tus procesos y a la manera en que tú has generado tus obras y también en qué estás ahora, porque después de Quiltras, que fue muy bien recibido, que tuvo elogiosas críticas y reconocimientos en el 2016 y varias ediciones en el 2017, vino Que Explote Todo, esta colección de columnas que tú has escrito en distintos medios, y que a mí me pareció muy bonita también ver tus propias reflexiones y tu propio desarrollo, ¿cierto? Por ahí hay una columna que dice, feminista no se nace, se hace, y uno Mm, ve en tu libro cómo tú te vas haciendo. mm. Pero de eso ya han pasado un par de años, entonces quizás la pregunta es, ¿cómo miras hoy día esos primeros trabajos? Sí, qué loco. Igual he estado pensando harto en eso, como en los comienzos y en lo que terminé haciendo. Yo estudié periodismo, tú también, ¿no? Sí. Te vieron una foto hoy día de alguien, como que subía una Sí, foto de... del egreso de la Chile. Sí, sí, eso. Y 2003. dije, oye, pero la doctora la vi también. Bueno, después yo hice un magíster en la Chile, entonces igual tengo gente en común y nada, cuando una después se pone a trabajar, conoce gente de distintos lados. Y fuiste Bueno, profe también en el y licey. sí, fui profe en la Chile también, sí, y en la USACH. Bueno, el punto es que escribí un libro porque me gustaba escribir nomás, me gustaba escribir y como que me obsesioné con la idea de escribir un libro y a mí igual me sorprende como lo que pasó con el libro, honestamente, porque no tiene ni 100 páginas. Ujú. Es una caga chica de 7 cuentos y generó mucha conexión con mucha gente. Y no logro explicarme bien por qué todavía. Yo tengo mis teorías que te Eh, puedo compartir. bueno, pero, o sea, sí, yo también tengo las mías, pero igual, bueno, las cosas tienen explicaciones extrañas, pero en los hechos, el libro me permitió vaciarme en el deseo que yo tenía de escribir mucho, básicamente. Que es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho escribir y me gusta mucho conectarme con los otros a través de la escritura. Y eso es algo que yo hacía desde muy chica, desde que le escribía cartas a mi mamá o a mis pololos, o tenía muchos diarios de vida, o qué sé yo. Y ahora es algo que decidí hacer profesionalmente como periodista, que siempre me gustó más esa vertiente, la escritura, y nada, ahora lo hago como desde la literatura, y eso es lo que me vine a estudiar acá. Entonces los cuentos fueron un experimento, y las columnas de opinión era algo que yo hacía en serio, y de hecho hice columnas antes de hacer cuentos. Y ahora estoy intentando jugar con otros formatos, porque eso es lo que me pasa y me he dado cuenta de que quizás es algo que tiene que ver con la disciplina artística de las letras, que experimenté con el periodismo porque me gusta escribir, o con la realidad, con la no ficción. Después experimenté con cuentos y ahora estoy trabajando en novelas. Estoy trabajando en 2 novelas. Y la forma es lo que va cambiando un poco. Ayer leí una entrevista de la Romina Reyes y ella hablaba como de las formas y de las herramientas de las que ella se había armado para poder escribir Ríos y Provincias, que es su segundo libro, que es una novela. Y también concuerdo con algunas de esas herramientas, que son como contar historias de más largo aliento, hacer que los personajes evolucionen. En fin, entonces ahora estoy trabajando eso, pensando en libros como gruesos, ya no estoy pensando como en cuentos que son como
artefactos más pequeños, sino cosas más extensas, y además estoy trabajando la poesía, que curiosamente es lo opuesto a una novela, o al menos como lo estoy trabajando yo, que son más como manchones, como situaciones o escenitas muy pequeñas que estaba intentando trabajar en verso. Ahora, me parece súper interesante que nombres a la Romina Reyes, también periodista salida de la Chile, fue alumna mía la Romina, y salió también en este programa, igual que la Paola Molina, y habiéndola entrevistado a las tres y leyendo la obra de las tres, a mí me parece que hay como una generación de escritoras que tienen cosas en común, y una de esas cosas que tienen en común es algo que tú dices en el texto que preparaste para presentar Quiltras, y que está en Que explote todo, y que habla acerca de la literatura chilena como un espacio de otros que cuentan sus vidas cotidianas en Las Condes, Vitacura, Providencia, y que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de uno creciendo en Maipú o en La Granja, ¿cierto?, en otros lugares. Y a mí me parece que ese advenimiento de esa voz de clase femenina, consciente y muy patúa, es algo que las hermanas ustedes, y que me parece que probablemente esa es una de las razones por las que agradecimos tanto que salieran vuestros libros. ¿Tuviste ese feedback cuando sacaste Quiltras? Sí, sí, yo en realidad lo hice súper intuitivamente porque, bueno, te contaba, pues estudié periodismo en la USACH, después hice un máster en comunicación política en la Chile, y ahí como que me puse muy como en esa sintonía. Estuve participando en una organización feminista con la que promovimos la ley contra el acoso sexual en espacios públicos. También después trabajé en una campaña política, trabajé en ONGs, como que tenía una beta en la que esas como heridas o esa conciencia de clase y esa perspectiva de género se hacían carne de una forma como desde la articulación política en comunidades, por decirlo de alguna forma. Pero desde siempre, desde chica, a mí me gustó mucho leer, y cuando terminé el magíster dije, ya no quiero leer más filosofía política, como que dije, este es un lenguaje y está bien, y es bello, y explica el mundo, y sana heridas, pero era demasiado. Y ahí me puse a leer literatura, y me puse a leer mucha literatura chilena. Y pasó que cuando yo salí del colegio, estoy volviendo atrás, yo participé en un taller de columnistas de El Mercurio, de la extinta zona de contacto. De ahí viene mi amor por el periodismo, y ahí empecé a escribir. Y me acuerdo que en esos talleres nos hablaban mucho de Fuguet, de la María José Viragallo, de Hernán Rodríguez Mate, y en fin, de un montón de escritores que son cuicos finalmente. Y a mí me gustó esa aproximación a esa literatura porque me di cuenta de que se podía hacer literatura en Chile, porque lo que había leído en el colegio era casi siempre como literatura universal. Y después, cuando terminé el magíster y pasa todo esto que te estaba contando, me di cuenta de que esa literatura también podía ser como muy íntima de espacios en los que yo me reconocía. Lo primero que leí fue a Rodrigo Lavarría con un libro que se llama La media tras las rejas, y después leí a la Romina, y después me puse a leer a Zambra, después me puse a leer a Bizama, y en fin, y me puse a leer como a toda una literatura, una narrativa chilena que es como una literatura de la clase media. Y yo dije, esto es lo que yo también quiero hacer. Después la Paulina Flores lanzó su libro, que yo también la conocí en un taller literario, a la Romina la conocí porque teníamos amigos en común. Y ahí me terminé de convencer de que sí se podía escribir de las cosas que a mí me interesaban. Y bueno, después volví al MB y en fin. Y sí, tiene todo que ver con lo que tú dices, y yo creo que me siento muy hermanada con esas voces que te acabo de nombrar, con las que nombraste tú, porque efectivamente la estética presente en esas historias transcurren en espacios que son de la vida cotidiana, o sea, Zambra, Maipú, la Paola Molina también, más allá de lo que le ocurre a los personajes, que eso es lo que me parece más hermoso y que termina siendo universal, y es la razón por la que cualquier libro que leas va a terminar conectando, porque las penas son las mismas. Borges las resumía en 5, y que incluían el amor, la muerte, el laberinto, el viaje, y eso es todo. Como que nos pareciera que no se puede escribir de otra cosa. Escribimos de lo que nos atrapa, escribimos de lo que nos persigue, escribimos de lo que nos llama, y escribimos de lo que nos quema. Y eso puede transcurrir, no sé, pues en esta habitación cerrada donde estoy yo ahora en Brooklyn, y puede transcurrir perfectamente donde estás tú. Ahora, aunque sean las mismas emociones y aunque sean las mismas problemáticas las que nos llaman a escribir en vuestro caso, a leer en mi caso, no es lo mismo el lugar desde donde se escribe.
porque a mí me pasa que las leo a ustedes y que me siento identificada porque siento también que mi experiencia de venir de otro lado no privilegiado tiene un lugar. Y yo creo que eso es muy poderoso, ¿no? Cuando tu experiencia empieza a tener un lugar porque la ves afuera y dices, wow, este libro se parece a mí. Y esta Este película o libro esta soy yo. canción. Claro. Sí, 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 yo creo que quizás por eso lo que escribe la Paulina, lo que he escrito yo, lo que ha escrito la Paola y la Romina, la Constanza Gutiérrez también, ha conectado con una generación porque cuando yo era chica no veía eso, y quizás existía probablemente, pero no lo veía. Entonces cuando empecé a descubrirlo, o empecé a sentir el llamado a partir del vacío y de empezar a ver ciertas señales de otras personas que también estaban escribiendo de esa forma. Y claro, tú dices que, yo estoy de acuerdo, que las pasiones, las pulsiones son universales y eso es lo que nos hace conectar, pero evidentemente existen diferencias y esas diferencias no son solamente de la descripción estética de los espacios por los que transitan estos personajes, sino también creo que hay mucho en la forma de la escritura y en la estética de las palabras elegidas. Entonces, por ejemplo, a la Paola le encanta decir poto pelado y lo dice en sus libros. La Paulina tiene un estilo más clásico a la hora de escribir, pero también, no sé, tiene una escena en la que un personaje toma cloro. Y ¿Habrá tiene como unas escuchado cosas... al presidente Trump? Claro, había escuchado a Trump, quería sonarse de la pandemia. O la Romina en Río y Provincias dice cuicos culiados, en medio de mucha belleza y en medio de muchas otras frases que son profundamente humanas, pero tienen una cosa chilena, como de nuestro modismo y nuestro lenguaje, y en particular del lenguaje de la clase a la que pertenecen, que sitúa esos libros y sitúa esa narrativa en un lugar que puede generar identificación con sus pares, y que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que es con el ejercicio de encontrarse en los libros. Exactamente. Bueno, estamos conversando con Arelis Uribe, escritora, columnista, también académica, aunque en este momento está de estudiante. Es una maravilla. Después vamos a hablar de esa experiencia de pasar de ser académica a ser estudiante, que ay, queremos tanto esa experiencia en la vida. Es un privilegio, un Es privilegio. una maravilla. Pero vamos a ir con tu selección musical, Arelis. Perfecto. Tú habías puesto para partir de Avalanche con Because I'm Me. ¿Por qué te gusta esa canción? Ah, la primera que te mandé. Bueno, porque un día se me apareció en YouTube y, y vi el video y transcurre en el metro de Nueva York. Y nada, me pasa que lo mismo que estábamos hablando ahora, así como respecto de generar identificación, me encantan los espacios comunes, como está simplemente grabado en el metro, pero claro, como es el metro de Nueva York y tiene una cámara exquisita y son súper talentosos, es como que se vuelve una película, un cortometraje. Pero es el metro, y te juro que el metro acá está lleno de ratas, es súper lindo arquitectónicamente, pero es un caos, a veces se supone que pasa las 24 horas, pero a veces no pasa, te ponen buses de reemplazo, en fin. Esta ciudad es caótica, pese a lo hermosa que es. Entonces, me gusta cuando encuentro productos culturales que me hacen sentir yo. Y yo ando mucho en metro, porque nunca he tomado un taxi en Nueva York, porque es carísimo. Siempre ando en metro y a veces tengo que estar esperando media hora que llegue el tren en la madrugada, entonces, no sé, me gustó mucho la canción, porque habla de desamor y a veces también he sentido eso, como la canción dice algo así como ¿qué tengo mal? Como, ¿qué está mal en mí que ella no me ama? Y también he sentido eso, como, ¿por qué? ¿Por qué no me pesca esta persona? Todos hemos sentido eso, Sí, créeme. el desencuentro. Y ocurre en particular en el metro que eso, que viviendo acá me doy cuenta de que es súper social worker en el fondo, ¿cachai? Es como low class andar en metro, es común, es perraje. Y yo ¿Sí? también ando metro acá, porque aunque viva acá también soy perraje. Por supuesto. Y eso es parte de los superpoderes. Voy a volver sobre eso ahora, pero vamos a ir a escuchar entonces de Avalanche. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Arelis Uribe. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos, escuchábamos a The Avalanche, estamos conversando con la escritora Arelis Uribe desde Nueva York. Y antes de hablar de la pandemia y del presente y de Nueva York, que es una de las ciudades más difíciles en este momento, Sí. no vamos a ir ahí aún. ¿Sabéis qué? Quiero que hablemos hablábamos de la procedencia de clase, ¿no? Y a mí me pasa, y lo converso de repente con algunos amigos, colegas acá también en la radio, que siento que hoy día eso es un superpoder.
desde la lógica de aquellos que dijeron no lo vi venir, ¿cierto? De la experiencia de aquellos que gobiernan y que han tenido el poder históricamente porque pertenecen a las mismas 300 familias, a la clase, etcétera, y que están tan desconectados con la realidad del 98% de los chilenos que de verdad, wow, ¿de dónde vienen todas estas inquietudes y estos dolores, ¿no? Y el que uno venga de esos lugares, también posibilita poder entender mejor, ¿no? O tener otras herramientas. Y quería preguntarte sobre ese ejercicio y al mismo tiempo el ejercicio de alejarse. Y estar hoy día en Nueva York y desde Nueva York, por ejemplo, ver el despertar chileno. Sí, bueno, es que, no sé, creo que tiene que ver, como la construcción de la identidad, creo que tiene que ver con empezar a ponerle nombre, como nombres ajenos a la experiencia personal. Entonces, cuando salí del colegio y entré a la universidad y empecé a tener roce, me empecé a dar cuenta de que existía diferencia de clase, no sé, ese es un posible nombre, y estudié en la USACH, que tiene una tradición súper marxista, y, y conocí gente que, no sé, era trotska o comunista o libertaria, entonces como empecé a complejizar la forma en la que veía la realidad y la empecé como a poner como en esos términos, y empecé a darme cuenta de lo distinta que era, no sé, las casas de villa en las que crecí siempre, que son como de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es como de subsidio, y lo distinto que es tener como plata para construirse una casa, o comprarse un departamento, o tener segundas casas, y cosas así, que son cosas que yo no sabía que podían existir, y a las que es súper difícil que pueda acceder, y en realidad tampoco tengo muchas ganas. Pero eso, como empezar a nombrar y darte cuenta cuál es el lugar que ocupas. Pero igual se van generando ciertas distancias, no sé cómo lo ves tú, pero yo crecí en una casa en la que mis viejos me empujaron todo el tiempo a no repetir mi destino proletario. Entonces como que querían todo el tiempo que yo tuviera más plata en el fondo, un mejor pasar, como decían ellos. Por eso se concentraron mucho en que yo fuera a la universidad y qué sé yo. Y lamentablemente como que el destino que ellos querían para mí se cumplió, y yo mi primer trabajo no gané el sueldo mínimo como ganaban ellos, gané más lucas que eso. Y eso empezó a generar como un distanciamiento, y después cuando me fui a la clase me fui a vivir a Providencia, y ahora me vine a Nueva York, pese a que vivía en Brooklyn y todo, igual es una ciudad carísima, igual hay que tener plata para vivir acá. Incluso para vivir como pobre tenés que tener plata para vivir aquí, o como clase media. Entonces es súper loco como, no sé, que yo ya nunca voy a poder volver a ser tan pobre como mis viejos. No sé, tendría que quedar como una gran cagada a nivel mundial, una super crisis que no hiciera como retroceder a todos, pero a lo que voy es esa contradicción tan hermosa de venir de una familia proletaria que se esfuerza porque te conviertas en pequeño burgués, porque a veces se logra. Y nada, pues nunca olvido de dónde vengo, sin embargo. Entonces, cuando fue el estallido, el 18 de octubre, bueno, de toda esa semana, yo estaba acá, estaba en Nueva York, pero había viajado a México, a la Feria del Libro, a Oaxaca. Y cómo lo viví mal, estuve mal, lloré mucho, 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 mucho. Estaba en un hotel en Oaxaca y no salí, bajé la cortina, me quedé en la pieza 2 días llorando, sin comer y viendo noticias, nada más. Me dio como una depresión de 2 días. Y después salí de eso porque tenía entrevistas que dar, y le pedí a la encargada de prensa de la Feria Libre de Oaxaca que solo me diera entrevistas para hablar como periodista sobre el fenómeno que estaba ocurriendo en Chile. Y lo hice, tuve una entrevista con Aristegui, que es una periodista muy conocida en México, y creo que ahí reviví cuando le pude contar a otros lo que estaba pasando, y cuando otros se sintieron agradecidos de que pudiera contarles lo que estaba pasando en mi país. Y contaba la misma historia, que es la historia de cómo después de la dictadura se ha administrado un modelo que genera muchos privilegios para los cuicos, que son herederos de extranjeros, que son herederos son como generaciones nuevas de europeos. También lo veo en términos de raza, si lo quieres decir, de alguna manera, lo quieres nombrar de alguna forma, porque hay muchos privilegios que tienen como variables cruzadas, interseccionales. Y nada, me parece muy bello todo lo que pasó después, como que saliera la gente a la calle, que estuviéramos llamando por un nuevo orden en Chile, pero después vino la pandemia y se supone que íbamos a votar
ayer, 26 de abril, y está todo eso en suspenso, pero creo que la pulsión y las ganas de organizarnos de otra manera, donde no se drene el alma de la gente trabajadora de Chile por un moco de plata y unas casas de nana y una salud pésima, como que tengo fe en que todavía están los corazones puestos en cambiar ese destino. Bueno, pero exactamente a ese lugar del relato me refería. A mí me pasó algo parecido después. Me tocó ir los primeros días de noviembre a Colombia y también tuve una entrevista con Diana Uribe allá, que es una comunicadora, es una historiadora súper reconocida, y también me entrevistó para que yo le contara desde mi punto de vista como periodista lo que estaba pasando en Chile. Y lo que tú dices, y lo que tú le dijiste a Aristegui, lo que yo le dije a Diana Uribe, tiene que ver con desde dónde uno vive. Porque si nosotros nos hubiéramos criado en otras familias, y en otro barrio, y hubiéramos estudiado en otras universidades, y hubiera sido otra nuestra experiencia, nuestro relato también habría sido distinto, y la que recibieron, por lo tanto, estas comunicadoras y sus audiencias hubiera sido distinto también. A eso me refiero con lo interesante que es en este momento que haya mujeres como nosotras teniendo el poder del discurso, a pesar de que los medios siguen, lo sabemos en Chile, ultra concentrados y que siguen perteneciendo a ese 1% más rico de la población. Hay algo ahí que a mí también me resulta muy esperanzador, porque hay otras maneras de ver las cosas que están empezando a levantarse también y adquirir su valor. Sí, sí, estoy de acuerdo, evidentemente. A mí me gusta mucho eso de la subjetividad en el periodismo, como de decir quién soy para después contarte el relato de cómo veo el mundo. Por eso me gusta mucho la Gabriela Wiener y ese tipo de periodismo más subjetivo. Porque cuando uno dices cuáles son como esas contradicciones o esas fisuras que te atraviesan, en el fondo estás reproduciendo orden nomás. Que es la voz de muchos medios grandes que hoy durante la crisis se portaron pésimos. ¿Sabes lo que más me dolió del año pasado, octubre? Haber perdido la inocencia y haber creído en él nunca más. Y eso me da mucha pena y mucha rabia, porque yo de verdad creía que los milicos no iban a poder salir nunca más a la calle. De verdad creía que, no sé, que como que no te podían desaparecer de nuevo, ¿cachai? Y darme cuenta de que la democracia es tan frágil y que el pacto que como sociedad habíamos concertado, o habían concertado las generaciones anteriores, con no sé, con la transición o como se quiera llamar, puta, bueno, era falso, o tenía fecha de caducidad. Y yo siempre añoré la revolución y como que soñaba con eso, y cuando era adolescente y estaba en la universidad, siempre jugábamos a que viniera la revolución y admirábamos al Che y qué sé yo, pero nunca pensé que cuando esa revolución sucediera realmente iba a ser tan dolorosa y tan triste, porque la revolución es con muerte. Sí. Y hoy murió tanta gente, mataron a tanta gente, de nuevo. Todo eso me conmovió mucho, todavía me conmueve y me da pena pensar de que la lucha o empujar cambios estructurales va a implicar sangre, porque son los brazos de la gente sosteniendo el sistema y los que dejan de sostener el sistema y los que pasan a ser carne de cañón. Sí, sí, pues de hecho, esa fue una de las frases que decía en la entrevista de la semana pasada de Amel Altit, ¿no? Que estamos de nuevo viendo a los cuerpos obreros transformarse en mano de obra, en la lógica de esta crisis también, de a quienes protegemos y a quienes obligamos a que sigan yendo a trabajar. Lo mismo acá. Y es muy, muy fuerte. Estamos conversando con Arelis Uribe, vamos a seguir hablando con ella sobre inspiración, creación, sobre origen, por supuesto, desde donde hablamos, que es fundamental. A la vuelta vamos a estar hablando de feminismo, por supuesto, pero ahora vamos a ir a escuchar otra de sus selecciones, Facer Days, con Lucky Girl. Esto yo no lo conozco, así que cuéntanos, Arelis, ¿de qué va? Es una cantante, creo que es gringa, no sé, se me apareció también acá en YouTube. Y me gusta mucho porque estoy en el proceso de hacer canciones, estoy pasando tiempo con la música y estoy explorando cómo puedo sonar yo. Estoy aprendiendo a tocar guitarra y cantando y admiro mucho a las mujeres que hacen música. Y ella toca guitarra y canta precioso y además es guapísima, entonces la amo.
Perfecto, vamos a conocerla entonces, yo que no la conozco, estamos Mm. haciendo cuestión de gustos con Arelis Uribe. Seguimos haciendo cuestión de gustos, hoy día conversando con Arelis Uribe, vía Zoom hasta Nueva York, lo que me parece una maravilla, hace mucho rato que yo tenía ganas de conversar con ella, y aquí les cuento que nosotras con Arelis nos conocimos hace algunos años atrás, en un contexto que para mí fue muy importante, que fue que ambas fuimos invitadas a una mesa de conversación en el contexto de la segunda edición del Festival Ruidosa, que organiza Francisca Valenzuela, y equipo, que el equipo es muy importante y fabuloso también, Ujú. y nos juntaron a un montón de mujeres que veníamos de distintas áreas de la creación, aunque eran todas creadoras menos yo soy gestora, ahí estaba representando al FEMCINE, eh, y para mí, no sé si a ti te pasó, Arelis, pero a mí me pareció tan emocionante estar ahí. A mí me hizo tan bien estar ahí, pues estábamos a 2 semanas del FEMCINE y fue como un boost de energía de mujeres y decir, vamos, que se puede y todo eso. No sé cómo recuerdas ese momento y también lo que ha significado la inspiración de otras mujeres para tu trabajo. Sí, fue bacán, fue bacán, fue bacán, fue bacán, porque yo creo que nunca había estado ante un público tan grande, porque era el Matucana La 100 sala lleno, grande. como 500 personas caben ahí, creo que más. Y sé que un montón de gente afuera Y escuchando. sí, y estábamos en ese panel maravilloso, me acuerdo de ti, me acuerdo de la Alexa, estaba Mariali Rivas, la María llegó la Rivas, Juanita Parra. estaba la Juanita Parra, y me acuerdo que le dije a la Juanita Parra que cuando yo era chica, con mi prima, teníamos, no sé, 10 12 años, fuimos una vez a, no sé, como una tocata y estaban tocando banda y apareció en los Jaivas y estaba tocando ella. Yo nunca había visto una mujer baterista y tocaba con las piernas abiertas y con vestido. Y con mi prima nos miramos y dijimos, ¿qué es esto? Como, ¿quién es ella? Y fue parte yo creo que de mi educación sentimental conmigo misma, de darme cuenta de que había cosas en las que yo estaba acostumbrada a ver que solo los hombres las hacían y nunca había visto mujeres haciendo esas cosas y ver a otras mujeres haciendo esas cosas heroicas y bellas y hermosas me inspiró a pensar que yo también era capaz de hacerlas. Entonces Sí, fue muy inspirador en ese sentido. Y nada, y después, solo para terminar la idea, me pasó que tuve la suerte de que estaba la editorial Los Libros de la Mujer Rota, que es la editorial que publicó mi libro, en un stand en Ruidosa. Y yo había publicado mi libro hace, nada, 2 meses, 3 meses. Entonces cuando me bajé del escenario, después me fui al stand, había mucha gente que quería comprar mi libro y conocer mi trabajo. Y para mí eso fue una plataforma muy importante. Estoy muy, muy agradecida de la Fran y de su equipo porque me ayudaron a mostrar mi trabajo y qué cosa más hermosa que te ayuden a difundir lo que tú haces. ahora, hay algo que me ha pasado conversando al aire y también en off con amigas creadoras, y es que las mujeres sufrimos mucho del síndrome del impostor, ¿cierto? Mm, De esta idea de que, o sea, en cualquier momento me van a descubrir que no soy tan brillante, que no soy tan talentosa, que no soy tan inteligente, porque por supuesto nosotras hemos sido entrenadas para no estar en el espacio público. mm, Y entonces se suma, independiente de cuán buena uno sea, en términos objetivos, hay una cuestión subjetiva que te está diciendo que estás ocupando un lugar que no deberías tener. Y mm, en ese sentido, encontrarse con otras mujeres ahí que te levantan, que te dicen, pues dale, que te admiran, que te quieren, ¿cierto? Que te inspiran y se sientes inspirada por tu trabajo, por lo menos a mí es una cosa que me ha salvado muchísimas veces, más de las que puedo contar. mm, Y en ese sentido quería preguntarte por tus inspiraciones también, por aquellas mm, mujeres que a ti te entusiasman. mm. Sí, lo del síndrome del impostor. Yo creo que ahora le he puesto otro nombre, pero creo que tiene que ver con aceptar que no eres perfecta, en el Uh fondo. -huh, Aceptar de que lo mejor que puedas dar, no sé, siempre vas a sentir que es insuficiente porque hay otra gente que hace lo mismo que tú haces, hace menos tiempo y lo hace maravilloso, o lo hace uh -huh. hace 1000 años y también lo hace maravilloso. Pero sí, creo que cuando conecto con otras personas que crean, sean hombres o mujeres, pero que comparten el sentimiento de, puta, no soy suficiente, y difícil es hacer un buen trabajo, y me comparten sus inseguridades, me hace sentir que es normal y que es parte de ser persona, parte de ser humano o humana, lidiar contra nuestros límites. Y las inspiraciones, yo creo que me siento muy inspirada cuando veo el trabajo de alguien que admiro
y luego puedo conversar con esa persona de tú a tú y darme cuenta de que es humana. Me pasó, por ejemplo, con la Chini. Bueno, te pedí una canción de la Denis Rosenthal, pero ahora estaba pensando que me gusta mucho también la Chini, que ella tenía un proyecto que se llama Chini and the Technicians, es una música, artista visual chilena, que canta hermoso, toca guitarra, hace música, bueno, lo mismo que te explicaba del artista anterior que pedí una canción. Y tuve la oportunidad de conocerla y la conozco y somos amigas y es un par. Y entonces, para mí eso es inspirador, cuando, no sé, veo una película y resulta que después por cosas de la vida puedo conocer a quien la dirigió, quién escribió el guión, es como... me hace sentir que si esa persona fue capaz de crear belleza a ese nivel, tal vez yo también soy capaz de lo mismo. Estamos conversando con Arelis Uribe haciendo Cuestión de Gustos y Arelis, en tu libro Que todo explote, Que explote todo. que explote todo, perdón, hay una cosa que a mí me parece que es muy bonita y es el, hace muchas veces en esa colección de columnas en ejercicio de decir, yo pensaba antes Mm. y ahora pienso esto otro. Y yo Uh-huh. creo que eso es algo que el feminismo como movimiento ha hecho muchas veces, pero que las feministas nos permitimos poco. De reconocer que en otros momentos, por ejemplo, yo he dicho muchas veces, cuando nosotras partimos Femcine, ninguna de nosotras se pensaba feminista. Fue algo que después, y es súper loco, estábamos haciendo un festival de cine de mujeres, pero después con el tiempo fue como, oh, esto que estamos haciendo es feminismo, claro, estamos defendiendo los derechos y la representación de las mujeres. Y hay algo ahí en ese ejercicio que me parece súper liberador, la idea de poder cambiar. Y que claro, cuando uno lee la colección de columnas que fueron escritas en una cantidad de años, uno puede encontrarse con esos cambios. ¿Cómo sientes tú ese ejercicio? Sí, sí, comparto que el pensamiento va evolucionando, es loco, y hay cosas que me preocupaban hace 5 años atrás que ya no me preocupan porque, no sé, o me preocuparon entonces o porque aquello que me perseguía, ya me liberé de aquello que me perseguía, quizás. Y sí, resulta súper inspirador eso, que puedas ir cambiando. Eh, Porque quizás también ¿cómo decirlo? Las fuentes de inspiración cambian y pueden ser de libros, pueden ser de nuevas compañeras, pueden ser de problemáticas que antes no conocías, puede ser de una problemática desde un nuevo prisma. Entonces es loco porque cuando pienso en esas columnas, eso que tenía tanta rabia en esa época. Ahora no tengo tanta rabia, no sé por qué, estoy como más triste, más inquieta quizás. Y estoy muy conectada como con el proceso que empezó en octubre. Pero en ese entonces, cuando escribí esas columnas, tenía mucha rabia, tenía mucha rabia. Eso me acuerdo. Lo enojada Bueno, que estaba. vamos a hablar de eso. Nos queda todavía una log más, pero vamos a ir a escuchar ahora otra de tus elecciones a propósito de Denis Rosenthal Fiesta. ¿Qué quieres decir de esta canción? Sí, quiero decir esta canción que pop, pop hecho por mujeres, escuché mucho cuando chica, gringa especialmente, bueno, y Supernova. Y después lo dejé porque sentí que el pop era así como asqueroso y me puse a escuchar rock y pensaba que el rock era lo mejor. Pero ahora me he reconciliado con mis raíces y he estado escuchando pop de nuevo y hay muy, muy, muy buen pop chileno. Me gusta mucho, no sé, Javier Amena, Alex Anbanter, porque hay también ciertas formas de cantar que me gustan más. Y encontré de la Denise Rosenthal una serie de canciones que ella cantó con la vitrola afuera del cementerio general, y es su voz con una percusión y un par de guitarras. Y esa puesta en escena de Denise Rosenthal me gustó mucho. Después escuché esas canciones en las versiones grabadas y todo, y no sé si me gustaron tanto, pero esa Denise Rosenthal cantando afuera del cementerio general con 2 o 3 músicos más, es bellísimo, canta precioso, aparte ella es hermosa y tiene unos gestos. Ahora estuvo en el Festival de Viña y todos los días se puso una polera de alguna mujer distinta, salió con poleras de Elena Cafarena, de Macarena Valdés. Entonces, nada, pues admiro mucho su trabajo. Aparte ahora también que estoy tratando de explorar como la música, me doy cuenta de lo difícil que es lograr hacer lo que ella hace. Y nada, pues aplausos para ella, así que escuchémosla. Ya, pues escuchemos Fiesta con Denise Rosenthal. Estamos conversando con Arelis Uribe en Cuestión de Gustos. Estamos en este último bloque de conversación con Arelis Uribe, quien está en Nueva York cursando un posgrado en escritura creativa
y desde ese lugar es donde les ha tocado ver el despertar chileno y también vivir la pandemia en una de las ciudades más afectadas de todo el mundo con esta situación. Ahora, no sé si te pasa, Arelis, y yo lo he conversado con varias gente a través de la radio, de que esto nos obliga como a detener la manera en que hemos habitado el mundo y a repensarnos. No sé cómo vas tú con ese proceso, cómo estás viviendo esto. Sí, sí, también creo que eso es una, no sé, una revolución, es parar todo y partir de nuevo, pero es loco porque siento que son los mismos componentes del pasado puestos en un orden distinto. Y en la creación, sea escritura, sea musical, sea plástica, esa es la premisa número uno de la creación, que nadie crea nada de la nada, sino que en medio de todo lo preexistente hay un ojo, una mano, una voluntad, una agencia que toma esos componentes del pasado o algunos de ellos y los dispone en otro orden y eso es la creación. Nadie inventa los colores, nadie inventa nuevas figuras, nadie inventa un nuevo abecedario. Bueno, o también podría ser, pero todo eso es a partir del mundo preexistente. Entonces eso me genera mucha esperanza porque habla acerca de una renovación, y esto te lo digo en términos políticos también, especialmente en términos políticos, pero a la vez habla de que vamos a arrastrar cosas del pasado, igual. Se lo pienso, por ejemplo, ahora en el proceso constituyente o la posibilidad de escribir una nueva constitución. Es bacán, vamos a partir de cero si logramos votar apruebo con convención constitucional, pero va a ser un proceso que se va a llevar a cabo a partir de una institucionalidad democrática republicana heredada de los colonos europeos cuando llegaron a Chile, porque esa tradición no existía previamente, no era la forma de organización política de los pueblos originarios, por ejemplo, y con las reglas que escribió Jaime Guzmán en la dictadura de Pinochet. Entonces, es como, vamos a ponerle otro orden a esta democracia que está inventada con vicios patriarcales colonizantes muy antiguos. Y cuando pienso en eso, pierdo un poco la esperanza. Y cuando veo de nuevo como quiénes son las voces, que hay una discusión muy masculina o de voces masculinas muy fuerte en la discusión de la nueva constitución, empecé a perder la esperanza. Pero no todo está perdido, no todo está perdido y siento que se trata justamente de observar la realidad y decir, esto falta. Y cuando logras hacer el diagnóstico de que algo falta en términos políticos o artísticos, afectivos o lo que sea, el paso siguiente es dar el paso, y poner el cuerpo y decir, ok, si yo creo que esto es lo que falta, pues entonces la militancia o lo que sea y poner la vida al servicio de los cambios que tú mismo estás soñando. Ahora, hay algo con lo que me quiero quedar a propósito de lo que tú dices, ¿no? Respecto a estos liderazgos masculinos y, bueno, ha salido en muchos medios como los países que mejor han manejado la pandemia en términos de medidas y en términos de resultados de esas medidas están todos liderados por mujeres. Sí. Y si nosotros pensamos en nuestro continente, desde Trump, luego podemos pasar por México, y bueno, qué decir Brasil, y lo que está pasando, bueno, Colombia, y Chile, con este presidente y con este ministro de Salud en particular, uno puede ver así como la masculinidad tóxica al mando, haciendo de las suyas con una cuestión que es muy power y muy difícil, y de la que tú hablas en algunos de tus columnas, que tiene que ver con esta incapacidad del varón de cambiar de opinión y de reconocer que se ha equivocado. Y de la necesidad de ser humilde, ¿no? Y si algo nos ha enseñado esto es que nuestra necesidad de ser humilde y de que el control es una fantasía y que básicamente tenemos que estar ahí tipo, bueno, vamos a ver qué pasa. Hablemos un poco de participación política, ¿no? Y de cómo esas lógicas micro, que también tú señalas en tu libro, ¿cierto? De que lo personal es político, luego tiene consecuencias súper reales, tipo, la gente se está muriendo porque hay masculinidad tóxica a cargo. Claro, porque hay un orgullo masculino y competitivo. Como, sí, sí, lo comparto, que hay muchas peleas que se han dado de puro masculino entre Cuomo, que es el gobernador del estado de New York, y Trump, y cosas de ese estilo. Entonces sí, hago retweet a lo que tú dices. También vi esos resultados acerca de los liderazgos femeninos. No sé qué habrá de distinto, o sea, no lo he estudiado a fondo, respecto de la estética del ejercicio del poder, porque creo que el poder es algo inherente a
a estar vivos o estar vivas. Seas, me voy a ir en la bola más mística, seas una planta, seas una persona o seas un animal. La vida, el poder, la energía, para mí, creo que son lo mismo. Y tú ejerces el poder y ejerces la fuerza y tienes la posibilidad de sacar la voz independientemente de si eres hombre o eres mujer. Pero creo que el ejercicio de tu libertad o contra qué te rebelas para ser libre es diferente en cada caso. Y ahí voy a la idea de la estética del ejercicio del poder. Y, y sí, evidentemente creo que hay una tradición diferente, porque el patriarcado enseña o educa límites para esos poderes de manera distinta a cuerpos designados como hombres y mujeres. Y nada, pues es un viaje que no sé cuándo nos vamos a terminar de pegar, como luchar contra el patriarcado. Yo a veces estoy muy consciente de esa lucha, otras veces me pierdo, pero trato de estar consciente de eso, en aspectos, no sé, cotidianos, como lo que leo. Siempre estoy tratando de ser por lo bajo, que ya me parece conservador, pero por lo bajo que sea paritaria, pero también de estar, de estar leyendo otras voces y de estar consumiendo sensibilidades, o estar compartiendo, más que consumiendo, estar compartiendo con sensibilidades distintas a la mía. Yo acá, por ejemplo, he aprendido mucho de la cultura afroamericana. Vivo con dos chicas que son afroamericanas, y ellas también creo que han aprendido mucho de mí porque como que no estaba en su radar el concepto de mestizo o de mestiza. Entonces, por ejemplo, respondimos el censo acá en la casa, porque, estaba haciendo el censo gringo, y no aparecía ninguna casilla en la que yo pudiera escribir mestiza. Como que aparecía blanco, negro, asiático, nativo americano, y no aparecía mestizo. Y ellas decían, qué loco eso, como que es un nuevo concepto para ellas. Y a la vez yo he aprendido nuevas cosas con ellas. Y nada, aquí va con esto que finalmente creo que esas reflexiones políticas o esa discusión acerca de cómo somos más libres se va tiñendo en nuestro día a día a medida que vamos compartiendo con personas que son diferentes a nosotros o a nosotras. Bueno, hay una de tus columnas en tu libro que habla acerca de cómo tú te diste cuenta en tu biblioteca, y a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Ahora estoy muy orgullosa que tengo toda mi sección femenina, feminista, pero que claro, que si uno no se da cuenta, es tan fácil seguir escuchando la misma música, leyendo los mismos libros, porque el canon es una cuestión muy poderosa, y salir del canon es un ejercicio de conciencia y de voluntad. Que necesitamos hacer, y es por eso que nos pareció tan importante hablar contigo, Arelis, también para mostrar tu experiencia, tu voz, que agradecemos tanto que esté ahí circulando. Esperamos pronto leerte nuevamente. Muchas gracias por estar en Cuestión de Gustos. Sí, bueno, se viene, espero, estoy terminando un libro. Si no me muero con el virus y logro ir a Chile el otro año de visita, espero que se lance entonces. Y nada, ahora igual estoy bien guardadita, como creo que hay que salir a hablar cuando tienes algo que decir, y por ahora creo que es tiempo de confinamiento y estoy leyendo y escribiendo harto, preparándome para cuando quizá en el futuro tenga que sacar las armas y decir algo. Bueno, agradecemos lo que nos ha costado hasta ahora y vamos a cerrar escuchando a More, Ay, Heaven's sí. Only Wishful. Cuéntanos de esto. También es una canción que se me apareció en YouTube. Mira, escucho mucha música en YouTube. Está bueno, porque Y descubrí un montón de cosas notables. sí, y en Spotify. Pero es loco porque en el fondo son recomendados que YouTube cree que me pueden gustar, igual le acierta. Y me gusta esta canción porque he estado explorando mucho también la cultura de la música afroamericana. Creo que en Estados Unidos la música la inventaron los negros. En los Cotton Fields me entraron esclavos, la música era lo único que tenían, y la base del jazz y del soul es la tradición afro, es la tradición negra, y de ahí se construye el blues, quise decir, del blues y del jazz. De ahí se construye toda la tradición de la música en Estados Unidos. Y nada, es una cultura fascinante, fascinante. Fascinante lo que ha hecho la cultura afroamericana en este país. ¿Viste lo importante del origen? Así es, así es. Así es. Arely Uribe, un placer tenerte acá en Cuestión de Gusto. Vamos a irnos entonces escuchando a More con Heaven's Only Wishful. Que estén muy bien, chao. Chao, chao, gracias por la invitación.